En los últimos 3 años hemos visto una dinámica en donde la renta fija ha prevalecido en términos de los activos favorecidos y favoritos por los inversionistas. Eso se ha dado en un contexto en el que las inflaciones venían cayendo, en el que además también las tasas de política monetaria de los bancos centrales a nivel global venían cayendo y eso generaba oportunidades de valorización en esos mismos títulos. En el caso particular de una economía como la colombiana, vimos una inflación que venía cayendo y ya al finalizar noviembre de ese año, pues creíamos que en el 2025 íbamos a tener una dinámica que se iba a mantener y que la inflación iba a continuar hacia abajo. No fue así y lo que observamos fue una persistencia de la inflación que hizo que pues esta apuesta hacia la renta fija, sobre todo al finalizar el 2025, se volviera bastante compleja. Todo esto en un escenario en el que la volatilidad definitivamente ha sido una variable continua y la variable que siempre ha estado ahí y que nos ha llevado entonces a replantearnos efectivamente cómo hacer las mejores inversiones de cara al 2026. Definitivamente el tema macroeconómico va a ser muy importante en el año 2026. Por un lado, tenemos unas decisiones de política monetaria que han sorprendido de alguna forma al mercado. Un banco central que está nuevamente en un ciclo de contracción de política monetaria, en donde efectivamente estos incrementos de su tasa de interés pues van a tener unas implicaciones sobre los activos, específicamente sobre los bonos. Por el otro lado, tenemos una historia de la política fiscal, una política fiscal que lleva varios años en un escenario en donde no se está haciendo mucho por recortar gastos, pero en lo que respecta a ingresos, pues también estamos viendo que lo que se pronostica de ingresos está saliendo mucho menor. Tenemos una situación de un desbalance fiscal que creciente, sin lugar a dudas. Y por último, en el tema cambiario, hemos venido viendo una apreciación en general de todas las monedas con respecto al dólar, pero en el caso particular del peso colombiano, una apreciación que se ha venido acelerando además por decisiones tomadas también al interior del gobierno y que tienen que ver con monetizaciones, sobre todo al finalizar el año 2025. De cara entonces al 2026, esta combinación de fuerzas, una política monetaria que está subiendo, en donde tendremos tasas de interés al alza, una política fiscal en donde no creemos que vayan a haber cambios significativos en la estrategia, por lo menos hasta que llegue un nuevo gobierno, y una política en este sentido cambiaria, en donde el dólar, pues sin lugar a dudas, también puede continuar inclusive apreciándose un poco más en la medida en que de cara al ciclo electoral puedan haber intereses por parte de inversionistas extranjeros de entrar y de invertir en Colombia, pues nos está generando un escenario en los activos colombianos pues que ha sido bastante interesante. En este sentido, lo cierto es que lo que hemos venido viendo en términos de las dinámicas de los precios de las acciones, en lo que viene pasando efectivamente también con el mercado de los bonos y al mismo tiempo con esta apreciación que estamos observando en el dólar, son muy consistentes con un ambiente macroeconómico complejo que está generando mucha incertidumbre y por consiguiente muchísima volatilidad. Sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes para el comportamiento de los activos en Colombia este año van a ser las elecciones. Dependiendo de lo que suceda con las mismas, podrían darse comportamientos favorables o desfavorables dependiendo precisamente del tipo de activo al que estemos haciendo referencia. En un escenario en donde el resultado electoral es amigable para los mercados, en donde se interpreta como un gobierno que llega y que va a enfocarse en los procesos de consolidación fiscal. Y al mismo tiempo, un escenario en el que claramente estamos viendo también que la confianza, el retornar la confianza, el hacer que los inversionistas locales vuelvan a invertir en el país, pues se convierte en un escenario que va a generar muchísimas valorizaciones, oportunidades, dirían prácticamente todos los tipos de activos. Por el otro lado, un escenario que no sea percibido como favorable para los mercados, pues puede significar un poco más de continuidad del status quo,
unas presiones fiscales que se mantendrían y por consiguiente haría que el escenario de tasas de interés de los bonos se mantenga relativamente alto. Al mismo tiempo, la forma como se maneje precisamente ese escenario fiscal puede terminar generando presiones inflacionarias, haciendo que un escenario en donde podría pensarse una eventual caída de la inflación y con ello una disminución de las tasas de política monetaria por parte del Banco de la República, pues pueden estar generando de alguna manera un escenario de no muy bueno y no muy bueno en general para la renta fija. Para la renta variable, lo que respecta pues con las acciones, pues obviamente estaríamos hablando también de una dinámica que va a depender mucho de los resultados y el crecimiento que se dé con la economía. Y por último, en medio de todo esto, el dólar, que ese gran movimiento que estamos observando en una variable como el dólar, se vería influenciado marginalmente por la parte del resultado electoral y de forma mucho más grande e importante por el contexto externo, por ese hecho grande e importante de la debilidad que el dólar está teniendo con todas las monedas a nivel global. Si eso continúa, seguramente el dólar continuará barato y en el margen podríamos tener apreciaciones o depreciaciones dependiendo de esa percepción y de la incertidumbre que genere o que se genere o que no se genere dependiendo de este resultado. Sin lugar a dudas, el tema del 2026 va a ser la diversificación. Venimos de unos escenarios que, como lo decíamos, pues de alguna manera venían marcados por un favorecimiento hacia la renta fija. Pero estamos en una transición hacia una situación en donde pues la alta volatilidad nos lleva a tener que pensar en formas de protegernos contra la misma. Y en ello, la diversificación es clave. No es salir corriendo a diversificar ni efectivamente llegar y comprar lo primero que se me parezca por enfrente, pero sí debo tener una estrategia clara en términos de hacia dónde quiero orientar estas diferencias de los distintos activos que yo quiero comprar y cómo puedo en ese sentido pues tratar de hacer la mejor reestructuración de lo que ya tengo y manejar los recursos nuevos que me lleguen para poder al final pues estar un poco más tranquilo en un ambiente en donde pues claramente esta volatilidad llegó para quedarse.